Muy bienvenidos en esta sexta parte del curso. Vamos a ver la familia y la familia extendida. Yang elek bishuyalal batzil yetel ulakzil el mak. Inlakzilil leheloba. Inlakzilil leheloba. Estos son mis parientes. Muy bien, vamos a empezar con los bisabuelos. Bisabuela, ka-chich, ka-chich. Bisabuelo, ka-nol, ka-nol. Ahora con los abuelos. Abuela, chich, chich. Abuelo, nol, nol. Madre, na, na, na. Padre, yum, yum. También se dice tata, tata. Los tíos. Tío, tse yum, tse yum. Tía, tse na, tse na. Muy bien. Ahora los hermanos. Hermano menor, itzin. Itzin significa que es menor que yo. Hermana mayor que yo. Kik, kik. Hermano mayor que yo. Hermano mayor que yo. Sukun, sukun. Ahora los sobrinos. Hijos de los tíos. Sobrino, sobrina, sob. Muy bien, vamos a dar un repaso a estas vocales rearticuladas. Habíamos quedado que las pronunciamos de esta manera. A se detiene y luego continúa. A. A. E. I, o, u. Muy bien. Y por ejemplo, cuando la colocamos entre consonantes, la pronunciamos de esta forma. Por ejemplo, ba'ash, ba'ash. Que el. Ki ish. Ish. Muy bien. Ahora, cuando son palabras más largas, se pronuncian diferente. En el lenguaje oral, del día a día, y para sonar más natural, se pronuncian diferente. Okay. Esta es una palabra de una sílaba. Y funciona así como habíamos explicado. Ba'ash, que el, ki ish. Cuando es una palabra más larga y no es de una sola sílaba, por ejemplo, si esta fuera una sola sílaba, pronunciaríamos ka'ach. Pero no. La sílaba es esta. Y esta es otra. Y se juntan estas dos sílabas. Únicamente se pronuncia ka. Ka. Por ortografía. Porque la regla dice que entre consonantes no puede haber esta vocal. ¿Por qué? Por la razón esta. Entre consonantes
no se puede pronunciar esto. Esto no se puede pronunciar. Tiene que ser ba'ash. Así. Entonces, esta es la regla. Entre consonantes tiene que ir de esta forma. Pero ¿qué pasa? Que esta consonante está unida a la siguiente vocal I. Pero por ortografía, porque esta A queda entre consonantes, tenemos que escribirla. Pero tenemos que leer solo K. Kachich. Esto pasa cuando la palabra es más de una sílaba. Puede ser hasta 3. Pasa lo mismo. Ka. Chich. Ka. Nol. Y por ejemplo, no solo pasa con estas dos palabras, sucede con todas. En el lenguaje oral se da esto. Pa. Ten. Espérame. Podemos decir pa teni, espérame. Co ten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pronunciáramos esto sería coot. Si está esta sílaba, esta o está entre dos consonantes y sí se pronunciaría coot, pero esta T no corresponde a esta sílaba, por lo tanto podemos pronunciarla solo como co. Y ten, co ten, co ten. En el lenguaje oral es muy no es muy común pronunciar coten, paten. Simplemente dicen paten o pateni. Coten. Ok, muy bien. Entonces recuerden, cuando se trata de palabras de una sola sílaba como esta, sí se pronuncia ba'ash, que el, que ish. En cambio, cuando son palabras de más de dos sílabas, prácticamente esta sílaba se lee como si fuera así, ka, chich. Pero por ortografía tenemos que poner esto porque la regla dice que no puede existir esta vocal entre dos consonantes. Exactamente, por eso se escribe, pero se lee K. Chich. K. Nol. Ok. Pero ¿qué pasa si le quitamos esto? Ka'ach, ka'an. Se pronuncia rearticulada. Muy bien. Esa es la pequeña explicación. Es una sugerencia para mejorar la lectura, para que practiquen. Muy bien. Koshkatsolik bishu shokol lehumil wojela. Kukahal a kuhelel choke kukakaha. Beishanela i o u. Lekenatsa tuyam kapel masak wohobe kushokol baash ke el ke ish. Hello unuk besailo kuyake tuyam kapel masak wohobe kabetu bin lehumil wohela. Veya. Vale. Tia shohke kuk el bishi. Leken let anyang kapel silabastio. Baashtem tumen lehela mishtanu nupul
Yete le masak o hela. Le masak o hela. Kunu puliete helo ba. Helo le hela kabeta ashoke ka. Chich. Ka nol. Beya wo beya. Ka chich ka nol. Vale. Tuyo lal unuk besa hilo. Kuya kek abeta tseptik beya. Beshan kuyuchul yetel pa ten. Kashokek pa. Tutsokole kashokek ten. Ko. Ten. Ko ten. Vale, ilawilesh bash kuyuchu. Wakatselikesh lehela. Ka chile kuhum. Ka lela. Ka chich. Vale, waka tselikesh. Kusutul. Ka ach. Ka ach. Ka nol. Ka nol. Vale, wakatselikesh. Kusutu. Ka an. Hello le te basta kitsolikte sha. Omata na te shet ipte shupel kubent anti WhatsApp. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se usa el verbo ser o estar en maya. Por ejemplo, en primera persona, suponiendo que yo soy nieto de mi abuela, abuelo, o bisnieto de mi bisabuela o bisabuelo. Diría, Kaabil es bisnieto en soy bisnieto de mi bisabuela. Kaabilen ti inkachich. Kaabilen ti inka nol. O solo nieto de la abuela o del abuelo. Abilen ti inchich. Abilen ti inol. Entonces quedamos que esta sílaba, que es un sufijo, significa soy. Y este es un pronombre sufijado. En realidad es un pronombre, pero se traduce como si fuera el verbo ser o estar. En esta forma. Abilen ti inol, abilen ti inchich. Vamos a ver el ejemplo de ser o estar con los demás pronombres. Muy bien, vamos a explicar cómo se conjuga el verbo ser o estar en maya. Para empezar, todos los sustantivos o nombres ya tienen internalizado el verbo ser o estar. Y lo único que se hace para conjugar es agregar la terminación. Y para esa terminación se usan los pronombres ligados o sufijados. Entonces, si yo digo Abilen, yo soy nieto. Abilech, eres nieto, es segunda persona. Pero ¿qué pasa en la tercera persona del singular? Como ya lo tiene internalizado, ya está interno el verbo ser o estar. En tercera persona no es necesario poner ninguna terminación. Cuando nosotros decimos hábil, nos referimos a que él o ella o eso es nieto. Entonces, aquí no le colocamos nada. Y luego nos vamos con los plurales. Abilon, somos nietos. Abilesh, ustedes
son nietos. Abilov, ellos o ellas son nietos o nietas. Ok, el único que no lleva nada para decir él es o ella es nieto o nieta. Lo único que podríamos agregar acá es el pronombre independiente. Y sería Letie hábil. Pero no se le agrega aquí ningún pronombre. Ya se entiende que ella es o él es nieto o nieta. Igual a los demás le podemos agregar su pronombre independiente. Por ejemplo, tené hábilen, que ya los habíamos visto. Teche hábilech. Tone hábilon. Teche hábiles. Letio be hábilo. Como les había mencionado, es muy importante aprender lo que son los pronombres sufijados o ligados, ya que se van a usar bastante. En el caso de los sustantivos, solo se los colocamos y significan yo soy tal, ¿no? Yo soy nieto. Si pongo, a ver, mi nombre es Juan. Entonces, si yo pongo yo soy Juan, Juanen, yo soy Juan. Y así, para decir tú eres Juan, Juanech. Y para decir él es Juan, no necesitamos agregarle nada. Solo decimos Juan. Él es Juan. Juan. Él es Juan. Así de simple. Así se usa, así se conjuga el verbo ser o estar en maya. Muy bien, retomando la presentación, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de la palabra ka'abil, que es genérico. Si nosotros quisiéramos indicar que es masculino o femenino, tendríamos que agregar una J antes de ka'abil, como lo muestra aquí. Ka'abil, y para femenino shka'abil. Beituno le kentana atzipti ka'abile matana walik was chupi was chibi. Wak atawal was chup was shibe. Tutzibile lubeita atzai kumpel jota yashtani let's oke katzipti ka'abil. Beyo tanawake shib wat takawaik chupe kaya tziti kupel x oke katzipti ka'abil. Ushokole shka'abil. Haciendo referencia desde primera persona del singular yo, ten, tengo mi esposa, Inhuatán, y tengo mis padres, Inna, Inyum, y mi esposa, Inhuatané, es nuera de mi madre, Inhuatané, Uyilip, Inna, o mi esposa es nuera de mi padre, Inhuatané, Uyilip, Inyum. Muy bien. Y
Los hijos míos y de mi esposa son nuestros niños o nuestros hijos. Kpalal, kpalal. Y nuestros niños son nietos de mi madre, Uyabilobina, o de mi padre, Uyabilob in Yum. Y si tuviéramos un hijo que no fuera de sangre, es el hijo adoptivo o Mahampal. Mahampal. Muy bien, ya vimos esposa. Recuerden que la W se agrega por la regla WY y la palabra es atán. Así lo vamos a encontrar en el diccionario. Atán, atán, esposa. Esposo es icham, icham, esposo. Si ya mencionamos que ilip es nuera, recuerden que la Y se agrega porque es tercera persona del singular, se agrega Y, regla WY, recuerden. La palabra es ilip, nuera, nuera. Y el yerno es ha'an, ha'an. Y es importante también mencionar que la palabra hijo, en maya el padre dice inpal, mi niño o mi hijo significa. Pero la madre puede decir impal, pero también puede decir inwal. Wal surge una W allá por la regla WY. La palabra es al. Al hijo de la mujer. O sea que solo la madre puede decir mi hijo. Nosotros podemos decir su hijo Uyal. Pero solo la madre puede decir inwal. Yo como hombre no puedo decir inwal. Solo impal. Muy bien, para que quede más claro, el padre dice impal, la madre dice inwal. Muy bien, y es importante mencionar nuevamente la regla WY. Aquí, por ejemplo, es atán la palabra, pero con el pronombre in se le agrega W a las palabras que empiezan con vocal. También en segunda persona y en tercera persona cambia, se le agrega una Y. Uyatán. Lo mismo con ilip, es la palabra, digo inwilip, uyilip. Muy bien. Otro pequeño comentario para agregar y enriquecer es que los nombres sustantivos o los sujetos de una oración ya tienen internamente el verbo ser. Entonces, si yo digo Inhuatán, estoy diciendo ella es mi esposa. En tercera persona. Y si yo voy a continuar la oración, le agrego una E. Inhuatané. Uyilip. Inna. Inhuatané. Uyilip. Inna.
Mi esposa lo podríamos leer como es. No necesariamente significa eso, pero lo podríamos leer como es. Mi esposa es la o su nuera de mi madre. En español decimos la nuera de mi madre. Inwatane uyilibina. Muy bien. Y si no tiene complemento, simplemente mi esposa, o puede entenderse como ella es mi esposa. Uyatam, ella es su esposa. Inwilip, ella es mi nuera. Uyilip, ella es su nuera de él o ella. Muy bien. Espero que esté quedando claro. Si no, con confianza me pueden escribir al WhatsApp. Oyan bash, matana na tikeshe, tushte shkubentan. Tu shokil en WhatsApp. Continuando, y tomando como referencia siempre a la primera persona del singular yo, tengo inna, mi madre, y también tengo mi padre inyum. Supongamos que mi madre está finada y mi padre tiene una segunda esposa, Ka'atan. Por consiguiente, ella es mi madrastra o Mahana. Y los hijos de mi padre y de mi madrastra son mis hermanastros. Ok. Empezando por la hermanastra menor, Shmahan Itzin. Hermanastro menor, Shmahan Itzin. Hermanastra mayor, Mahan Kik. Hermanastro mayor, Mahan Sukun. Ok. Si mencionamos madrastra, Mahana, el padrastro es Mahanyum. Si mencionamos segunda esposa, Ka'atan, el segundo esposo sería Ka'icham. Muy bien, hemos llegado en la última parte de esta sexta parte del curso introductorio. Espero que estén aprendiendo y enviando sus dudas vía WhatsApp. Y los esperamos en el siguiente. Tsogak uchlesh, tutsok uwak hatsil uyash kansail bichutziptal mayatan. Wayan bash matana natikeshe, tush teshkubentan, tushokil en WhatsApp.